Bienvenido de nuevo al canal Inversores. ¿Qué harías si fueras el director ejecutivo de una de las empresas más valiosas del planeta y estuvieras convencido de que la próxima gran revolución tecnológica acaba de comenzar? ¿Reducir los gastos para mejorar los beneficios a corto plazo? ¿O invertirías una cantidad de dinero tan enorme que dejaría sin palabras a Wall Street? Pues eso es exactamente lo que acaba de hacer Sundar Pichai. Alphabet, la empresa matriz de Google, acaba de sorprender el mercado aumentando de forma muy significativa su presupuesto destinado a inversiones en infraestructura tecnológica. Estamos hablando de una cifra cercana a los $200.000 millones, algo que muy pocas compañías en el mundo pueden permitirse. Y esta decisión nos deja una pregunta muy importante. ¿Está Google gastando demasiado dinero o está construyendo la ventaja competitiva que dominará la inteligencia artificial durante la próxima década? Porque si algo hemos aprendido en los últimos 3 años es que la carrera por la IA ya no consiste únicamente en desarrollar el mejor modelo de lenguaje. La verdadera batalla se libra en otro lugar, en los centros de datos, en los chips, en la capacidad de procesamiento, en la infraestructura. Y precisamente ahí es donde Google acaba de enviar un mensaje muy claro a toda la industria. En este vídeo vamos a analizar qué significa realmente esta decisión, por qué Wall Street la está siguiendo con tanta atención, qué riesgos existen para los accionistas de Alphabet y si esta enorme inversión puede terminar convirtiéndose en una de las mejores decisiones estratégicas de Sundar Pichai. Y antes de terminar, como siempre, analizaremos si Google sigue siendo una compañía atractiva para invertir pensando en el largo plazo. Así que ponte cómodo porque hay mucho que analizar. Cuando una empresa anuncia un incremento de sus inversiones, normalmente hablamos de algunos miles de millones de dólares. Pero Google juega en otra liga. Alphabet ha decidido elevar de forma importante su previsión de gasto en inversiones para este año, acercándose a una cifra que ronda los $200.000 millones. Para entender la magnitud de esta decisión hay que explicar primero qué significa realmente este tipo de inversión. Muchos inversores escuchan la palabra CAPEX y automáticamente piensan que ese dinero desaparece de la cuenta de los resultados. Pero no es así exactamente. El CAPEX o el gasto de capital representa las inversiones que realiza una empresa para construir activos que le permitirán generar ingresos durante muchos años. En el caso de Google hablamos principalmente de nuevos centros de datos, infraestructura para la IA, servidores, redes, equipamiento especializado y por supuesto hardware diseñado específicamente para ejecutar modelos de IA cada vez más complejos y avanzados. Es decir, Google no está gastando dinero para mantener el negocio actual, está construyendo el negocio del futuro. Y eso cambia completamente la forma de interpretar ese anuncio. Porque cuando una empresa aumenta su inversión de esta manera, está diciendo algo muy concreto al mercado. Está diciendo que espera una demanda mucho mayor en los próximos años. Ningún director ejecutivo aprobaría un presupuesto de semejante tamaño si creía que dentro de 2 años esta infraestructura iba a quedarse vacía. Por eso ese anuncio resulta tan importante. No solamente nos habla del presente de Google, nos está dando pistas sobre cómo ve Sundar Pichai el futuro de la inteligencia artificial. Y sinceramente parece bastante optimista. ¿Pero por qué ahora? La respuesta tiene un nombre: inteligencia artificial. Desde la llegada de ChatGPT, todas las grandes tecnológicas han iniciado una auténtica carrera por desarrollar modelos cada vez más potentes. Microsoft, Amazon, Meta, Google, todas ellas están invirtiendo cantidades récord. Pero existe un pequeño detalle que muchas veces pasa desapercibido. Entrenar un modelo de inteligencia artificial cuesta muchísimo dinero, como ya sabemos. Y no únicamente por el software. Lo realmente caro es el hardware. Cada nuevo modelo necesita miles y miles de procesadores funcionando durante semanas o incluso meses. Después llega la segunda fase, la inferencia. Es decir, responder a millones de usuarios todos los días. Y eso también requiere una enorme capacidad de cálculo. Cada vez que alguien utiliza Gemini, realiza una búsqueda con funciones de IA o genera contenido mediante herramientas de Google. Detrás existe un centro de datos trabajando a máxima capacidad. Ahora imagina multiplicar eso por miles de millones de usuarios. Ahí empiezas a entender por qué Google necesita seguir ampliando su infraestructura. No es un lujo, es una necesidad. Hay una frase bastante conocida entre los inversores: no inviertas únicamente en el producto, invierte en quien vende las palas durante la fiebre del oro.
Pues bien, Google está intentando convertirse precisamente en eso, en la infraestructura sobre la que funcionará buena parte de la inteligencia artificial del futuro. Y aquí entra en juego uno de los negocios que más está creciendo dentro de Alphabet, Google Cloud. Durante muchos años ese segmento vivió la sombra de Amazon Web Services y Microsoft Azure. Pero esta situación está cambiando rápidamente. Cada vez más empresas utilizan Google Cloud para desarrollar soluciones de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Google lleva décadas desarrollando tecnología relacionada con aprendizaje automático. No empezó ayer. Lleva años construyendo herramientas que ahora resultan fundamentales. TensorFlow, TPUs, Geminis, Vertex AI, BigQuery. Todo forma parte de un ecosistema diseñado para que las empresas desarrollen aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y cuando mayor sea la demanda de estos servicios, más infraestructura necesitará Google. Por eso, el incremento del gasto tiene mucha lógica. No se trata únicamente de mantener el ritmo, se trata de adelantarse a la competencia, porque en ese sector quedarse corto puede salir muchísimo más caro que invertir demasiado. Durante bastante tiempo muchos analistas criticaron a Google. Decían que había reaccionado demasiado tarde al auge de la inteligencia artificial. Mientras OpenAI ocupaba titulares y Microsoft integraba rápidamente ChatGPT en su ecosistema, Alphabet parecía moverse con cierta prudencia. Sin embargo, la realidad actual es bastante diferente. Google ha acelerado enormemente durante los últimos meses. Gemini continúa mejorando generación tras generación. La IA ya está integrada en el buscador, también en el Gmail, en Google Docs, en Android, en YouTube, en Google Fotos y prácticamente en todos los productos importantes de la compañía. Es decir, Google no está desarrollando una única aplicación de inteligencia artificial. Está transformando todo su ecosistema y eso supone una diferencia enorme respecto a muchas empresas del sector. Porque Alphabet ya cuenta con miles de millones de usuarios. No necesita crear nuevos hábitos de consumo. Solo necesita añadir capacidades de IA a productos que las personas ya utilizan todos los días. Y esa ventaja es mucho más importante de lo que parece. Imagina que cada servicio de Google incorpora funciones inteligentes capaces de aumentar la productividad, mejorar la experiencia del usuario y ofrecer nuevas formas de monetización. El potencial de crecimiento es enorme, pero para conseguirlo hace falta una infraestructura gigantesca. Y precisamente eso es lo que Sundar Pichai está construyendo ahora mismo, no para dentro de 6 meses, sino para la próxima década. Aquí también hay otro aspecto que me parece especialmente interesante. Cuando una empresa como Alphabet aumenta de forma tan agresiva sus inversiones, el mercado no solamente analiza lo que ocurre dentro de Google, también intenta entender qué está diciendo sobre toda la industria. Porque Alphabet dispone de información privilegiada, no en el sentido legal del término, sino porque conoce mejor que nadie la demanda que están generando sus propios clientes. Y si decide invertir cientos de miles de millones de dólares en nuevos centros de datos, es porque espera que la demanda continúe creciendo durante muchos años. En otras palabras, Google está haciendo una apuesta enorme por el futuro de la inteligencia artificial. Y normalmente, compañías de este tamaño no realizan apuestas de esta magnitud si no tienen una enorme confianza en el retorno esperado. Ahora bien, cuando una empresa del tamaño de Alphabet decide aumentar de forma tan importante sus inversiones, no solo cambia el futuro de Google, también cambia el de cientos de empresas que forman parte de su cadena de suministro. Porque construir un centro de datos para inteligencia artificial no consiste únicamente en levantar un edificio lleno de servidores. Cada instalación requiere miles de procesadores, enormes cantidades de memoria de última generación, redes ultra rápidas, sistemas avanzados de refrigeración y una infraestructura eléctrica capaz de soportar un consumo energético gigantesco. Aquí es donde aparecen compañías como Nvidia, Broadcom y Micron. No porque Google depende exclusivamente de ellas, sino porque son piezas fundamentales dentro del ecosistema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Nvidia continúa liderando el mercado de los aceleradores para la IA. Sus GPUs siguen siendo la referencia para entrenar modelos de gran tamaño y para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial a escala. Sin embargo, Google lleva años intentando reducir esa dependencia desarrollando sus propios procesadores especializados, conocidos como TPUs o Tensor Processing Units.
Esta estrategia tiene mucho sentido. Si eres Google y cada año necesitas comprar miles de millones de dólares en hardware, llega un momento en el que fabricar parte de esa tecnología internamente puede resultar mucho más eficiente. Aquí entra Broadcom. Broadcom lleva años colaborando con Alphabet en el desarrollo de chips personalizados que permiten optimizar determinadas cargas de trabajo relacionadas con la IA. No significa que Google vaya a dejar de utilizar hardware de Nvidia. Lo más probable es que convivan ambas soluciones. Nvidia seguirá siendo fundamental para muchas tareas de entrenamiento e inferencia, mientras que los chips diseñados específicamente para Google permitirán mejorar la eficiencia y reducir costes en determinadas aplicaciones. Es una estrategia muy inteligente, no depender completamente de un solo proveedor, diversificar, optimizar y construir una ventaja competitiva difícil de replicar. Después encontramos otro componente imprescindible: la memoria. Aquí aparece Micron. Los modelos de inteligencia artificial consumen cantidades enormes de memoria de alto rendimiento. Cada nueva generación necesita más capacidad, más velocidad y menor latencia. Eso significa que aunque muchas veces toda la atención se centra en los procesadores, la memoria se está convirtiendo en otro cuello de botella para toda la industria. Y cuando la demanda supera la oferta, ocurre algo muy sencillo: los precios aumentan. Eso explica por qué muchas compañías tecnológicas están viendo cómo el coste de construir nuevos centros de datos sigue creciendo. Pero desde otro punto de vista, también demuestra que la demanda continúa siendo extraordinariamente fuerte. Y eso es precisamente lo que parece estar indicando Alphabet con ese incremento de inversión. Creo que también existe una idea equivocada que todavía sigue muy presente entre muchos inversores. Pensamos que la batalla de la inteligencia artificial consiste únicamente en quién desarrolla el mejor modelo, pero la realidad es mucho más compleja. Hoy la verdadera ventaja competitiva no consiste solamente en tener un modelo más inteligente, consiste en ser capaz de desplegarlo a miles de millones de personas. Y muy pocas compañías tienen esa capacidad. Google sí, piensa en ello. Cada día miles de millones de personas utilizan este buscador. Utilizan YouTube, Google Maps, Android, Chrome, Gmail, básicamente todos los productos de Google. Eso significa que cualquier mejora basada en inteligencia artificial puede llegar prácticamente de inmediato a una parte enorme de la población mundial. Esa distribución es un activo extraordinariamente valioso. Y además, convierte cada inversión en infraestructura en una apuesta todavía más rentable, porque Google no necesita convencer a los usuarios para que prueban un producto completamente nuevo. Simplemente añaden nuevas funciones a herramientas que ya utilizan todos los días. Eso reduce enormemente el riesgo de adopción y explica por qué Alphabet está acelerando tanto sus inversiones. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque muchos de vosotros recordaréis que llevamos más de 6 meses hablando en el canal sobre el sector de la computación cuántica. Cuando empecemos a analizar este sector todavía era un tema bastante desconocido para muchos inversores. Sin embargo, nuestra tesis siempre ha sido la misma. Las grandes revoluciones tecnológicas no llegan de un día para otro. Primero se construye la infraestructura, después aparecen las aplicaciones y finalmente llega la adopción masiva. Eso es exactamente lo que ocurrió con Internet, con la computación en la nube, con los teléfonos inteligentes. Y ahora estamos viendo algo muy parecido con la inteligencia artificial. La computación cuántica todavía necesita tiempo para desarrollarse plenamente, pero es evidente que compañías como Google llevan muchos años invirtiendo en tecnologías que podrían cambiar por completo la capacidad de cálculo durante la próxima década. No significa que estos $200 mil millones vayan destinados directamente a computación cuántica, pero sí reflejan una filosofía muy clara. Google está dispuesta a invertir hoy para mantener el liderazgo tecnológico del mañana. Y esa mentalidad es una de las razones por las que Alphabet sigue siendo una de las empresas más innovadoras del mundo. ¿Existen riesgos? Evidentemente que sí. Y será un error hablar únicamente de las oportunidades. El primero es que estas inversiones son enormes. Cuando una compañía destina cientos de miles de millones de dólares a infraestructura, los accionistas esperan obtener un retorno claro sobre ese capital. Si la demanda de ella creciera más lentamente de lo esperado, parte de esa capacidad podría tardar mucho más tiempo en generar beneficios. Otro riesgo es la competencia. Microsoft continúa reforzando Azure y su ecosistema de IA.
Amazon sigue invirtiendo agresivamente en AWS. Meta está construyendo algunos de los clústeres de inteligencia artificial más grandes del mundo. Y además no podemos olvidar que nuevos actores siguen apareciendo constantemente. Eso significa que Alphabet no puede permitir relajarse. Tiene que seguir innovando. Tiene que seguir invirtiendo. Y tiene que demostrar que todo este gasto terminará traduciéndose en mayores ingresos y beneficios. Sin embargo, Alphabet parte con una ventaja muy importante. Tiene uno de los balances más sólidos del planeta. Genera miles de millones de dólares en flujo de caja cada trimestre. Su negocio publicitario continúa siendo extraordinariamente rentable y Google Cloud sigue aumentando su peso dentro de la compañía. Eso le permite financiar ese enorme esfuerzo inversor sin comprometer la estabilidad financiera de la empresa. En conclusión, después de analizar todo eso, creo que la pregunta inicial tiene una respuesta bastante clara. ¿Está Google gastando demasiado dinero? Quizá esa no sea la pregunta correcta. La verdadera pregunta sería esa. ¿Qué ocurriría si Google no hiciera estas inversiones mientras todos sus competidores sí lo hacen? En una industria donde la capacidad de cálculo es el recurso más valioso, quedarse atrás puede salir muchísimo más caro que invertir de más. Y eso parece haberlo entendido perfectamente Sundar Pichai. Alphabet no está invirtiendo únicamente para los próximos resultados trimestrales. Está construyendo la infraestructura que necesitará durante los próximos 10 años por lo menos. Evidentemente existen los riesgos. El entorno de estas inversiones no está garantizado y la competencia seguirá siendo feroz. Pero cuando observamos el tamaño del ecosistema de Google, su capacidad financiera, su liderazgo tecnológico y el crecimiento que continúa mostrando la inteligencia artificial, resulta más fácil entender por qué la compañía está apostando tan fuerte. Como inversores, creo que debemos seguir muy de cerca 3 indicadores durante los próximos trimestres. El crecimiento del Google Cloud, la evolución de Gemini y su integración en el ecosistema de Google, y la rentabilidad que Alphabet consiga obtener de todas estas inversiones. Porque ahí estará la clave para saber si esa enorme apuesta termina convirtiéndose en uno de los mayores aciertos estratégicos de la historia reciente de la compañía. Y antes de terminar, si te gustan este tipo de análisis donde no solo repasamos los titulares, sino que intentamos entender qué hay detrás de las grandes decisiones de las compañías, recuerda que en Patreon comparto cada semana un informe mucho más completo sobre el mercado. Ahí analizo las empresas que tengo en el radar, los catalizadores más importantes de la semana, ideas de swing trading, el calendario de los earnings y las noticias que pueden tener un mayor impacto sobre los mercados financieros. Te dejo toda la información en el primer comentario fijado. Y ahora sí, déjame en los comentarios una pregunta. ¿Crees que Alphabet está invirtiendo la cantidad adecuada para liderar la próxima década de la inteligencia artificial? ¿O piensas que el mercado está siendo demasiado optimista? Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu like, suscribirte a Simple Finanzas y activar la campana para no perderte los próximos vídeos. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Nos vemos en el siguiente vídeo.